Video vamos a seguir comentando el desarrollo y la evolución intelectual del proyecto humano. En anteriores videos estuvimos estudiando el desarrollo espiritual y el desarrollo físico, y en otro video vimos que era necesario el cuerpo intelectual, que es un cuerpo que une el aspecto físico con el aspecto espiritual de la humanidad. Ya estudiamos el tipo de jerarquías que dirigen esta evolución, y son los manasaputras. Así que ahora vamos a ver exactamente qué es lo que hacen esas jerarquías espirituales para darle el cuerpo mental, la inteligencia al ser humano. Como siempre, nos vamos a regir por un libro llamado Genealogía del Hombre, de la ya mencionada filósofa inglesa Anna Besant. Como hemos dicho muchas veces, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchos años, escribió muchos libros, y dicha sociedad fue fundada por la también filósofa y experta en religiones comparadas, la señora Helena Blavatsky. Ella escribió muchos libros, el principal de los cuales es una auténtica enciclopedia de conocimientos esotéricos. Ella dio las claves para decodificar los libros sagrados, que están encriptados, que son simbólicos, ya que era una experta en símbolos. Esas claves son muchísimas, pero la principal es la cosmológica y la antropológica, donde ya habla con lujo de detalles de todas las etapas, las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Anna Besant acerca de el trabajo de las jerarquías celestiales para fortalecer y desarrollar la inteligencia, o sea, el cuerpo mental en la humanidad. Dice: ahora debemos estudiar la llegada de los hijos de la mente por orden regular, examinando las condiciones en que se hallaba la tercera raza a su llegada, así como los diversos acontecimientos que tuvieron lugar y se siguieron inmediatamente después de esta llegada. Y dice: la segunda raza raíz recibió un impulso preparatorio con el fin de apresurar su desarrollo, y fue, entre comillas, dotada con una rudimentaria y débil chispa de la inteligencia. Pero a nosotros no nos interesa esto, por lo tanto podemos pasar el estudio a la definitiva llegada de los manasaputras, o sea, las jerarquías espirituales que dieron desarrollo a la inteligencia de la humanidad. Y dice: debemos resolver por un momento a la instancia ya citada. Dice en los comentarios de los libros hindúes, entre comillas, en la cuarta se dice a los hijos que deben crear sus imágenes. Una tercera parte rehusan y 2 obedecen. La maldición se pronuncia: ellos nacerán en la cuarta, sufrirán y harán sufrir. Ahora bien, estas sentencias son un buen ejemplo de la dificultad que existe en desenredar y comprender los escritos antiguos, ya que la palabra cuarta aparece 2 veces y es empleada en 2 sentidos diametralmente opuestos. En la primera sentencia debéis añadir la palabra cuarta ronda. A los hijos de la mente, los manasaputras, reciben la orden de crear sus imágenes. En la tercera parte, los asuras, los rebeldes, rechazaron. A los restantes, los Pitsanisvata y los hijos de Venus, obedecieron. Así que la maldición fue pronunciada: ellos, los asuras, nacerán en la cuarta raza, sufrirán y harán sufrir. Este es un buen ejemplo de, como he dicho, las dificultades que coexisten cuando se trata de traducir los libros antiguos. Así pues, las rondas, kalpas, globos, razas y demás ciclos están indiferentemente mezclados y confundidos entre sí. Se da un número simbólico y el lector tiene que descubrir a qué ciclo especial de la evolución se refiere dicho número. Así que una vez os halláis en posesión de las claves o las claves de los ciclos, entonces podéis introducirlos en la cerradura, pero en tanto que no poseáis la clave, las sentencias son más a propósito para confundir que para ilustrar, y a esto se le da el nombre de velo. Esto no quiere decir que se afirme algo que no sea exacto, sino que la verdad es expuesta de un modo que necesita explicaciones complementarias
para poder ser comprendida por los no iniciados. La clave que se da cuando el hombre está a punto para recibirla, pero como era indispensable conservar el conocimiento bajo una forma adecuada que no pudiese ser comprendida hasta que los hombres estuviesen suficientemente maduros para ello, a causa de los graves males que sobrevinieron en los antiguos tiempos atlantes por haberse concedido el conocimiento a seres que no estaban aún moralmente bien preparados para recibirlo. Las palabras exactas y precisas que ponen a uno en condiciones de poder fijar el tiempo y el lugar fueron borradas por los comentarios que habían pasado a ser del dominio público. Debido pues a la supresión de estas específicas palabras, el conjunto del texto resultó confuso y enmarañado. Esto lo notaréis exactamente del mismo modo de los Puranas, puesto que en gran parte son prácticamente ininteligibles en tanto que no poseen algunas de las claves, y como sabéis muy bien, el objetivo de la teosofía es proporcionar esas claves a los hombres, al proyecto humano. Y agrega la señora Vista, en una tercera parte es el neguado de ser, por lo tanto deberán nacer en la otra raza. Ellos vendrán y vendrán en la raza Atlante, en la cual desempeñarán un importante papel. Por el momento permanecerán detrás, la herencia de renacer bajo las peores condiciones ha caído sobre ellos. Ellos no quieren descender en el momento oportuno, no quieren ayudar a la evolución humana. Se ha dicho que descendieron y contemplaron las formas, y dijeron las viles formas de la primitiva tercera raza. Notad la aparición de Ahankara, el sentimiento de separatividad, el orgullo, el menosprecio y el desdén. Ellos contemplaron estas formas, la primitiva tercera, y las despreciaron. Ellos rechazaron, entre comillas, ellos desdeñaron, entre comillas, son las frases empleadas. Ahankara reinaba supremo, ellos no quisieron descender. Había demasiado egoísmo, de aquí la maldición que vino en una forma terrible, haciendo su labor más difícil cuando llegaron, haciendo su lucha más viva, más penosa, más agitada, y aprendiendo de esta suerte la necesaria lección. Aquí podemos dejar por el momento a nuestros asuras, esperando que les llegue su tiempo. Y continúa la señora Visa. Las 2/3 partes sí obedecieron. Así que es los Pites Anixbhakta y los hijos de Venus, los cuales se prestan a ejecutar la labor que les corresponde y a cumplir con su deber. La tercera raza se desarrolla. Recordar lo que se dijo en otras ocasiones relativo a las 3 etapas de la tercera raza. En la primera etapa, la forma sexual. En la segunda, la hermafrodita, teniendo lugar la separación, cuando el hermafrodita se divide en 2 sexos. Los hombres divinos de Venus descendieron cuando el tiempo estuvo maduro para la segunda etapa de la tercera raza. Por medio de esa influencia, el andrógeno latente fue desarrollado en un hermafrodita definido, produciéndose de esta suerte algunas muy bellas y magníficas formas. Por medio de Shukra fue que los dobles unos de la tercera descendieron de las primeras nacidos del sudor. Mientras tanto, la mayoría de la tercera y cuarta subrazas desarrolló lenta y gradualmente la forma humana, formas para nosotros repulsivas, semejantes al animal, y cuyo tipo era parecido al del mono. Unas pocas de estas formas, especialmente moldeadas y favorecidas para recibir a los hijos de Venus, eran de estatura gigantesca, y así como comenzó la gran fuerza y belleza. Echaremos por un momento una rápida ojeada sobre la Tierra y veamos las diferencias de las formas. Había en ella el maravilloso hermafrodita, hermoso, fuerte, poderoso, desarrollado bajo la inmediata dirección de los señores de Venus, para su propio uso, siendo ellos una humanidad perfeccionada, varón-hembra, que habían pasado más allá de la separación de los sexos. No contenían mónadas exlunares, sino que fueron desarrolladas como formas, obrando los recién llegados huéspedes de Venus como las mónadas de las mismas. Había la tercera y cuarta subrazas, desarrollándose lentamente, pasando a través de la etapa de la Afrodita y separándose gradualmente en varón y hembra, como se ha explicado en la última conferencia. Estas subrazas están habituadas por las 4 clases de mónadas exlunares,
que habían alcanzado la etapa humana. Las tres clases de ellas que se convirtieron en humanas en la primera, segunda y tercera ronda, las cuales se hallan en distintos grados de desarrollo, y las formas que habían desarrollado las características humanas en un grado proporcional a la etapa de progreso alcanzado por las almas que las animan. Y continúa diciendo, detrás de estas mónadas siguen las menos desarrolladas, las cuales habitan formas cada vez más inferiores, hasta que llegáis a las que solo principiaron su evolución humana en la cuarta ronda. Así pues, las formas habitadas por estas últimas mónadas son, por supuesto, muy toscas e imperfectas, muy parecidas a las formas animales. Se llamaban los de cabeza estrecha, entre comillas. Estas formas descuidadas y menospreciadas por sus hermanos más avanzados se convirtieron, como más adelante vemos, en el origen de una terrible degradación, hecho que puede servir de lección a la clase más desarrolladas. De lección hay que, por desgracia, se necesita demasiado todavía. De la némesis transmitida al conjunto de la raza humana por la ley del karma colectivo, cuando los más avanzados desprecian a los inferiores, puesto que estos últimos reaccionan a su vez sobre los primeros por medio de la degradación a que los arrastran. Cuando la Tierra se halla en estas diversas circunstancias, descienden los señores de Venus, y tras ellos vienen inmediatamente los señores de la Luna, los Pitres Aniśvatas. Algunos de los señores de Venus se construyeron cuerpos por medio de la voluntad y del yoga, como antes se ha dicho, y otros pasan a habitar las formas hermafroditas que se desarrollaron de los nacidos de nuevo. Cuando los Pitres Aniśvatas llegan, algunos de ellos sacan las formas embrionarias del interior de los huevos, las desarrollan y entran en ellas. Entre comillas, aquellos que entraron se convirtieron en arhats. De este modo fue establecida sobre la tierra la primera gran jerarquía oculta con los diversos grados que en ella aparecen, la cual desde aquel momento ha proseguido en su benéfica labor. Y continúan. Entonces principia la obra del gradual desenvolvimiento de la humanidad, confirmando al hombre animal el destello de la inteligencia, y de esta suerte se desarrollan la sexta y séptima subrazas. Esta es la obra especial de los Pitres Aniśvatas. Los señores de Venus no toman parte en ella. Estos señores constituyen el grado más elevado de la jerarquía de los sabios y son los que forman y educan a los grandes instructores de la humanidad, y de entre las cuales, en muy raros casos, aparecen uno de ellos entre los hombres. Se nos dice ellos que habitan en Shambhala, la mística ciudad santa situada en el centro del desierto de Gobi. Ellos descendieron allí procedentes del lejano norte, de la tierra de los dioses, en donde se hallaba situada su primitiva morada, y construyendo Shambhala, se fijaron allí, en donde todavía pertenecen. Se dice que Shambhala se halla situada sobre el corazón de la tierra, frase mística que significa que dentro de ella moran aquellos que son el corazón de la vida de la humanidad, puesto que de ellos y a través de ellos fluyen todas las corrientes de la vida espiritual. Así como el corazón del hombre sale la sangre vital que nutre todas las partes del cuerpo y vuelve allí cargada de impurezas para ser purificada y de nuevo expelida de la propia suerte de este corazón espiritual, surgen las corrientes de la vida espiritual. Estas corrientes vuelven a este corazón cargadas de impurezas cuando se han corrompido a causa de haberse puesto en contacto con el mundo inferior. Allí son estas corrientes una y otra vez purificadas, de nuevo expelidas. De esta suerte tiene lugar el sacrificio perfecto, por medio del cual la evolución humana es favorecida y estimulada. Cuando los señores de Venus, los dragones de sabiduría, como a veces se los llama, descendieron a nuestra tierra, trajeron consigo las semillas de diversos tipos de seres vivientes desarrollados en Venus, con el objeto de beneficiar y aprovechar la evolución terrestre. Recordaréis que cuando se describe la llegada de Manú con otros rishis, se dice que trajo consigo en su nave, el arca, muchas semillas de vida. Estas semillas no eran únicamente las de la vida espiritual e intelectual, sino también muchas de la vida física, tal como existían en Venus. El trigo, por ejemplo, no pertenece a nuestra tierra, y muchos son los botánicos que se hallan lejos con respecto a su origen. Por medio del cruzamiento del trigo producido por las semillas procedentes de Venus,
con las hierbas indígenas de la tierra, los primeros instructores desarrollaron los diversos granos alimenticios. Las abejas y las hormigas, con sus especiales sistemas sociales y bien dirigidos esfuerzos, proceden de Venus, procede de una esfera en donde toda la evolución ha progresado mucho más que la nuestra, de modo que en los reinos de la vida vegetal y animal todo se halla en su nivel mucho más elevado que el de nosotros hemos alcanzado hasta el presente. Estos dragones de sabiduría son los, entre comillas, los primitivos adeptos de la tercera raza, más adelante de la cuarta y quinta. Dice Elena Blavatsky, ellos serán los hijos del fuego, los discípulos inmediatos de los padres, entre comillas, la llama primordial. Ellos dieron los Budas, esto es, el Buda supremo, el Bodhisattva, a la tercera raza, así como muchos arhats, formando también parte de esta gloriosa consorte, unos pocos Pitris Agnisvata. También entraron a formar parte de esta gloriosa consorte 24 de los señores que tenían estas mismas categorías en la cuarta y quinta raza, siendo la mayor parte de estos seres Pitris Agnisvata, los cuales son conocidos entre los Jainas como los 24 Tirthankaras. Hace pues los divinos hermafroditas del punto medio de la tercera raza, los padres inmaculados, como se les llama, crearon hijos por medio de la voluntad y del yoga para la encarnación de los más elevados agnismatas, los antecesores, los antepasados espirituales de todos los subsecuentes y presentes arhats o mahatmas, esto es, sus gurús. Se nos dice que en la séptima raza, estos hijos de la voluntad y del yoga, junto con otros como ellos, producirán hijos nacidos de la mente. Estos hijos son aquellos que, vigilando la evolución de las últimas tercera y cuarta razas, se irritaron con los hijos de los atlantes, como más adelante veremos, cuando estos cayeron en la degradación y fueron víctimas de la gran catástrofe que los sumergió debajo de las aguas del océano. Constantemente se habla de ellos como de los instructores divinos, aquellos que se dirigen a evolución espiritual humana y guían las fuerzas cósmicas para favorecerla y estimularla. Los reyes divinos de las más primitivas dinastías que dirigieron el desarrollo intelectual de la humanidad, que les enseñaron las artes y las ciencias y que guiaron su evolución social, eran algunos de los más elevados Pitris Agnisvata. Estos Pitris eran los Titán Caborín, a los cuales se aluden los anales de los pueblos más antiguos. Elena Petrona Blavatsky dice, en comillas, ellos son en verdad los grandes y benéficos poderosos dioses, como Cassius Hermón los llama en Tebas, Corea y Demeter. Los Kabirín tenía su santuario y en Mefini los Kabiri tenían un templo tan sagrado que nadie excepto los sacerdotes podían entrar en sus sagrados recintos. Ellos fueron además en el principio de los tiempos los directores de la humanidad cuando encarnaron como reyes de las dinastías divinas. Ellos dieron el primer impulso a la civilización, dirigieron la inteligencia con la cual habían dotado al hombre hacia la invención y perfeccionamiento de todas las artes y ciencias. Por esto se dice que los Kabiri aparecieron como los bienhechores de los hombres y como tales vinieron de antigüedades en la memoria de los pueblos. A estos Kabiri o titanes se atribuye la invención de la escritura, de las leyes, de la legislatura, de la arquitectura, así como de las diversas formas de las llamadas magia y del empleo medicinal de las plantas. Así que los ocultistas también los llaman Gnosis, a estos seres divinos quienes enseñaron la lengua sagrada, el censar, a la tercera y cuarta razas, el lenguaje de los símbolos, la primera escritura de la humanidad. Pasemos desde los directores a la humanidad que ellos dirigen. Los grados más elevados de esta humanidad, los inmediatos discípulos y ministros de los reyes divinos, eran agnismatas de las clases inferiores, algunos de los cuales se desarrollaron gradualmente en arhats o alumnos en los cuerpos de tipo más perfecto de la cuarta y quinta subraza. La segunda clase de Pitris solares de la luna encarnaron en la sexta y séptima subrazas, guiando la evolución humana bajo la inmediata dirección de estos agnismatas, hasta que fueron reemplazados por la primera clase, que encarnó
en la cuarta raza. Por debajo de estos primera clase comenzaron las 4 clases de mónadas exlunares antes mencionadas, presentando así a nuestra vista una inmensa variedad de grados humanos, desde los hombres semidivinos que rodean a los reyes divinos hasta los tipos semianimales de cabeza estrecha. Durante la primera parte de la tercera raza vemos en la Lemuria el amanecer de una civilización refinada en la cual los mayores guían a los jóvenes, quienes son todavía obedientes, dóciles e intuitivos, siguiendo los más jóvenes ciega y sumisamente los preceptos de los superiores. La organización es debida únicamente a los mayores de aquellos en su perfección. Pero es evidente que este estado de cosas no puede ser permanente, puesto que esto no es más que la perfección de la infancia cuidadosamente guiada y protegida, mas no la perfección de la virilidad que se gobierna y dirige por sí misma. Así que, dirigida por reyes divinos, la sexta subraza construyó las primeras ciudades de piedra y lava en la región de Madagascar. A estas ciudades se siguieron muchas otras, de las cuales aquí y allá quedan todavía grandes fragmentos, piedras que ningún ingeniero moderno podría manejar, ruinas de vastos templos, ruinas ciclópeas, como se las llama. Hasta los primitivos griegos y egipcios tomaron por modelo los tipos de tales construcciones en los templos del Egipto, tales como el de Karnak, donde vemos huellas de las construcciones lemurianas practicadas por los últimos descendientes de la cuarta raza. Además, en algunos de los antiguos templos de la India del Sur se ven huellas de este macizo y sólido estilo de construcción. Juzgando por las ruinas de Karnak, podéis corregir las construcciones de aquellos que eran todavía mucho más fuertes y poderosos que los que subieron y colocaron aquellas enormes piedras, o podéis ver la gran pirámide de Egipto. Y de esta suerte hacemos todo el conocimiento y habilidad que dio origen a su estupenda fuerza y poder. Pero aquellas piedras no fueron subidas por el mero esfuerzo muscular, ni por medio de ningún ingenioso aparato más potente que las modernas máquinas, sino que lo fueron por aquellos que conocían y podían dominar las fuerzas del magnetismo terrestre, desde que la piedra perdía su peso específico y flotaba suspensa en el aire, siendo guiada por el simple contacto de un dedo hacia el sitio en donde debía posarse. Algunas de las extraordinarias palabras oscilatorias que fueron colocadas por dedos lemurianos, o para emplear un término que os es más familiar, por los dedos de los dánavas, todavía subsisten. Los dánavas eran la sexta y séptima subraza de la tercera raza. Estas piedras constituyen uno de los enigmas que la ciencia moderna no ha conseguido descifrar, pretendiendo solventarlo acudiendo a la teoría de la corrección en medio del hielo y del agua, solución que es a todas luces y la adecuada, y que de ella las piedras oscilatorias, instrumentos por medio de los cuales se podían transmitir mensajes de los de arriba a los de abajo, pues los movimientos de la piedra escribían tales mensajes del mismo modo que los movimientos de la aguja del telégrafo Morse los escribía más tarde en la era moderna. Acabo de mencionar los dánaves. Recordaréis que, según los antiguos relatos, los dánavas eran puros y piadosos en sus primitivos tiempos, pero posteriormente se permitieron lenta y gradualmente. Sigamos este proceso descendente y veamos de qué modo tuvo lugar. Nos hallamos todavía en el arco descendente, si bien muy cerca de su conclusión. La materia se hace repentinamente más densa y los cuerpos cada vez más y más materiales. Estos cuerpos son gigantescos, fuertes, vigorosos, y con la separación de los sexos, el instinto creador, que es inherente a toda vida, toma al surgir una vehemente forma de pasión sexual, hasta aquí desconocida. En la producción de nuevas formas, este instinto creador había funcionado blanda y suavemente en los sin sexo, pero ahora surge la violenta excitación física, la pasión sexual mezclada con el placer que en ellos va envuelto, primero en los animales,
y luego en el hombre. Así que los Pitris Anisbata y los Pitris solares que habían encarnado, revestidos de cuerpos que en cada nacimiento se hacían más y más densos y más robustos, conscientes de su poder intelectual y sintiéndose como dioses sobre la tierra, atrayeron hacia sus cuerpos fuertes corrientes de vitalidad que en esos cuerpos densos fueron transmutadas en corrientes de pasión sexual hasta aquí desconocidas. Estos Pitris fueron con frecuencia atraídos por mujeres de las cuales menos desarrolladas y depositándose en ellas dieron nacimiento a una progenie de un tipo inferior al suyo. Así que los brillantes hijos de la luz se casaron con las más sensuales mujeres. Dicen los comentarios: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas, dice la antigua traducción hebraica con bastante exactitud. Y de esta suerte la humanidad descendió más profundamente en la materia. Fue necesario descender a las últimas profundidades de la materia a fin de conquistarla, y en esta primera batalla muchos fueron vencidos. Entonces tuvo lugar una división entre aquellos que en la tremenda lucha permanecieron fieles a las leyes de las jerarquías divinas, y los que habiendo sucumbido a los embriagadores deleites de los sentidos quedaron prisioneros de la grosera materia, volviendo desde aquel momento las espaldas a los señores de la luz. Después de que se hubieron separado, surgieron pendencias, guerras entre ellos. Los más puros se dirigieron lentamente hacia el norte, y los más groseros vagaron por doquier, hacia el sur, oriente y occidente, e hicieron alianza con los más groseros elementales, y de este modo se convirtieron en adoradores de la materia, más bien que del espíritu. Estos últimos fueron los progenitores de la raza atlante, la raza en la cual la materia debía llegar a un estado más denso y alcanzar sus mayores triunfos. Esta es la primera división entre los partidarios de la luz y los partidarios de las tinieblas, división que será más marcada y de resultados más terribles entre los atlantes. Así pues, las deificadas estatuas de estos gigantes lebres eran adoradas como la de los dioses y héroes en la cuarta y quinta raza. Y muchos antiguos mitos recuerdan sus grandes hazañas, sus colosales combates y su gran fuerza. A medida que la separación prosiguió, grandes y gigantescos convulsiones principiaron a dividir la Lemuria en fragmentos. Los terremotos hacían trepidar la tierra y los volcanes lanzaban por doquier impetuosos torrentes de ardiente lava. El enorme continente se dividió en grandes islas, cada una de las cuales era tan grande como la de un continente. Estas a su vez se dividieron y cuartearon debido a las nuevas convulsiones, hasta que por último, algunos 700.000 años antes del principio de la edad terciaria, la Lemuria como tal desapareció devastada por el fuego, arrasada por lava, barrenada por grandes explosiones de gases mezclados con agua, y entre abrasadores llamas y rugientes olas se hundieron isla tras isla en medio de torbellinos de fuego y agua. De las diversas regiones que no fueron destruidas, algunas formaron parte del continente Atlante y otras que se quedaron aisladas, tales como la de Australia, sirvieron de albergue por largo tiempo a individuos sobrevivientes de la tercera raza. Así que los aborígenes australianos y tasmanianos, al presente casi extinguidos, pertenecen a la séptima subraza de los lemures. Los malayos y papuanos descienden de su cruzamiento entre esta subraza y los atlantes, y los hotentotes constituyen otro resto. Los dravidianos del sur de la India son una mezcla de esta séptima subraza con la segunda subraza atlante. Así que allí donde se ve una raza realmente oscura, tal como la negra, la descendencia lemuriana se halla fuertemente marcada. Otro hecho debemos tener en cuenta antes de concluir con la tarea que nos hemos impuesto, dado que se derivó por haberse negado los suras a ocupar el lugar que en justicia les correspondía en su evolución, lo cual dio origen a la terrible degradación, un retroceso en vez de un progreso de aquellos que debían haberse convertido en verdaderos hombres. Con respecto a este punto, los anales ocultos están en completo desacuerdo con las enseñanzas científicas modernas.
Dice, la ciencia moderna propone un común antecesor animal para los monos, antropoides y el hombre. Sin embargo, el ocultismo afirma que los monos antropoides son los últimos descendientes de una mezcla de los reinos humano y animal que tuvo lugar durante la tercera raza. Recordad que la clase más inferior humana de las monadas exlunares, aquellas que habían llegado a las fronteras del reino humano a la conclusión de la tercera ronda, o sea, los de cabeza estrecha, entre comillas, no estaban prontas para recibir el destello de la inteligencia. Se habían separado en sexos, pero estaban regidas por completo por los instintos animales. Así que en la séptima subraza, algunas de ellas se aparearon con animales, semejantes a monos, no muy distintos de en cuanto a la forma, pero que estaban animados por mónadas mucho menos desarrolladas que las suyas, puesto que dichas mónadas todavía formaban parte del reino animal, y esta unión dio origen a una raza semi-humana, semi-animal. Más adelante, algunos de los descendientes se unieron a su vez con algunos de los más degradados de los últimos atlantes, y los seres conocidos como sátiros en la antigua historia griega, los moradores de los bosques y lugares solitarios, el terror de todos los hombres más evolucionados o ventajosamente desarrollados, excesivamente bestiales, fueron la progenie de esta degradante unión. De estos últimos, según el ocultismo, descienden los monos antropoides, los cuales serán los únicos que de todo el reino animal existente hoy en día alcanzarán el tipo humano en nuestra cadena. Así que en la sexta y séptima razas de esta ronda en nuestro globo obtendrán la forma astral humana. En la quinta ronda entrarán definitivamente en el reino humano. Tal fue el pecado de los sin mente, entre comillas, y sus resultados. Para terminar, dice la señora Bizan, visto que los Uras, que no habían construido hombres, lloraban diciendo, los Amanasa, los sin mente, han profanado nuestras futuras moradas. Esto es karma. Moremos en las otras. Procuremos instruirlos mejor, no sea que sucediera algo peor. Ellos así lo hicieron. Entonces todos los hombres fueron dotados de inteligencia. La Tierra estaba pronta para la evolución atlántica. O sea, nació la cuarta raza. Este pues resumen de la evolución intelectual de la humanidad según la filosofía y la filosofía hindú.